puedes pasar. Buenas tardes, bienvenidos todos, gracias por venir, por estar aquí. Esta es una conferencia organizada por la Amistad Judeo-Cristiana, asociación que tiene búsqueda de temas cristianos y judíos y que fundamentalmente haya buena relación entre judíos y cristianos. Fuera, a la salida, en un banquito, tienen aquí un prospecto en que se explica qué es la asociación. Sin más, ahora Víctor presenta al conferenciante. Espera, que no llega el cable. Pasa. No te preocupes, tengo voz. Buenas tardes a todos. Manuel Zarzo Castelló es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, doctor en estadística. Desde 2005 es profesor titular en el Departamento de Estadística Aplicada de la UPV. Imparte su docencia en la Escuela de Ingeniería Informática. Su investigación se centra en el análisis estadístico multivariante que ha desarrollado en diversas áreas: control de procesos, análisis sensorial olfativo, monitorización de obras de arte, etc. Una de sus líneas de investigación es sobre el Santo Cáliz de Valencia, de la cual ha publicado 6 artículos en diversas revistas científicas. Es socio del Centro Español de Sindonología y diácono permanente. Adelante. Muchas gracias. Voy a ponerme de pie para que poder también proyectar la imagen. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Amistad Cristiana por esta oportunidad que me ofrece de poder hablar sobre el Santo Cáliz. Para mí es un privilegio, porque siendo de Valencia, pues poder hablar de esta reliquia tan importante de Jesucristo, pues es un privilegio. Así que muchísimas gracias a los organizadores y a todos ustedes por venir. Bien, en primer lugar, pues en esta conferencia voy a hablar un poco de la historia y sobre todo de la arqueología, que es más bien poco conocida sobre el Santo Cáliz. Bien, en primer lugar, pues comentar que el motivo de por qué pues comencé a estudiar este tema es por el Centro Español de Sindonología. Síndone significa Sábana Santa, y este centro, cuya sede está en Valencia, es la sede en toda España. Fundamentalmente se dedica a estudiar la síndone, pero aparte pues estudia las santas reliquias atribuidas a Jesucristo, entre ellas el sudario que está en Oviedo y también, como no, el Santo Cáliz de Valencia. Así que el presidente, Jorge Manuel Rodríguez, lleva muchísimos años también un poco estudiando el Santo Cáliz y dando algunas conferencias, y de ahí un poco pues me viene pues esta inquietud. Bien. Bueno, tenemos página web y el centro tiene un pequeño museo donde se puede visitar no solo la Sábana Santa, sino también el Santo Cáliz. Bien, pues en primer lugar aquí tenemos una imagen del Santo Cáliz que imagino que todos ustedes pues habrán visto en alguna fotografía, pero lo que quería comentar es que vamos a distinguir dos partes. En primer lugar, la parte de abajo es lo que vamos a llamar como el relicario. ¿Por qué? Porque propiamente lo que es la reliquia, es decir, la copa que supuestamente utilizó Jesús de Nazaret, es solamente la parte de arriba. Es una copa de ágata. Lo otro, la parte de abajo, pues es como un relicario que se puso en época medieval para poder utilizar la copa sin necesidad de tocar la reliquia, con las asas, y para embellecerla. Por eso lo llamamos el relicario. De modo que cuando hablamos de Santo Cáliz sería toda la copa en sí, pero en esta conferencia sobre todo me voy a centrar en la parte arqueológica de la reliquia en sí. Entonces, por darle otro nombre distinto, pues a la parte de arriba lo vamos a llamar Santo Grial. ¿De acuerdo? Luego, cuando hable de Santo Grial me referiré a la copa superior, y cuando hable de Santo Cáliz pues más o menos será toda la copa. Bien, como sabéis, el Santo Cáliz está en la capilla desde 1916, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien, esta es un poco, la imagen que podemos ver, sobre todo, yo diría que la iluminación no es demasiado buena, y desde siempre, desde que yo era pequeño, lo recuerdo un poco así. Es decir, cuando vamos, da la sensación de que la copa es bastante opaca, ¿no? Bueno, lo vemos como marrón, ¿no? Yo siempre había pensado que la copa era bastante opaca. Una de las mayores sorpresas que me llevé es cuando pues vi que cuando la copa se ilumina desde el interior, pues cambia totalmente el aspecto
y es muchísimo más translúcido de lo que parece. Entonces yo creo que este aspecto es muy importante y lo intentaré mostrar en esta presentación. Bien, bueno, pues como digo, primero voy a hablar brevemente de lo que es la historia, que yo creo que, en fin, está documentada en los libros, no voy a aportar muchas novedades, sobre todo de lo que más voy a hablar como aspectos novedosos sería lo que es la arqueología. Ya fundamentalmente acabará con algunas reflexiones teológicas. Bien, un poco la historia de cómo llegó desde la Última Cena hasta Valencia, ¿no? Bueno, eso. En primer lugar, pues la idea es que Jesús de Nazaret, durante la Última Cena, pues utilizó una copa, ¿no?, que según la tradición ha llegado a Valencia, pero lo importante es que, bueno, aquí lo vemos en una imagen que está en Nules, yo vivo en Burriana, así que en Nules lo tenemos al lado, así que tener una imagen así espectacular donde se ve el Santo Cáliz de Valencia, pues la verdad es que es muy interesante. Bien, entonces, durante la Última Cena era una cena ritual, por lo tanto, no era preceptivo que se utilizaran vasos convencionales, pero se supone que las familias que se lo podían permitir, pues tenían copas reservadas para la ocasión, porque era la cena más importante del año. Pero claro, muchos eran peregrinos que venían a Jerusalén, porque era obligatorio que la cena de Pascua se celebrara en Jerusalén. Entonces, claro, si alguien venía de fuera y una familia le dejaba la casa, pues a lo mejor no podía disponer de una vajilla lujosa, por lo tanto, pues, en fin, en la copa era lo que se podía, ¿no? Lo que era preceptivo era, pues, beber vino, pero, digamos, pues no era, digamos, obligatorio que se utilizaran copas rituales, lujosas, etcétera. Pero Jesús celebró la Última Cena en casa de un discípulo que además era rico. Por lo tanto, se presupone que el discípulo le dejó a Jesús la copa más valiosa de la familia y un poco esa es la tradición, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, todavía las cenas judías, como ustedes seguro que sabrán, por la amistad judío-cristiana, ¿no?, pues hay 4 momentos en que se utiliza una copa ritual, ¿no? Todavía se mantiene la copa en la cena actual judía. La idea es que, digamos, hay una copa de bendición, ¿no? Es decir, Jesús no utilizó un vaso cualquiera, sino que utilizó una copa de bendición. De hecho, San Pablo, en una de sus cartas, dice: la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Pues esto yo cuando lo había escuchado no le daba mucha importancia, pero es fundamental. Suena como una repetición, pero no, es la copa de bendición que bendecimos. Es decir, no es un vaso ordinario, no es un vaso cualquiera, es una copa de bendición que se consagra. Entonces, eso significa que si las primeras comunidades cristianas utilizaban una copa de bendición, es porque Jesús también utilizó una copa de bendición. Porque Jesús dijo en la Última Cena: haced esto en memoria mía. Es decir, hacedlo como yo lo he hecho. Por lo tanto, Jesús utilizó una copa de bendición. ¿De acuerdo? Bien. Y muchas veces nos pensamos que qué se sabe del lugar donde se celebró la Última Cena, qué se sabe de esa copa. Pues bien, a mí me llamó mucho la atención cuando hace años pues alguien me dijo que el cenáculo era propiedad de la familia de San Marcos Evangelista. Pero claro, si San Marcos era los propietarios de la casa, también serían los propietarios de la copa, ¿no? Y eso creo que es una cosa que se dice muy poco en Valencia, pero a mí me parece fundamental, porque claro, o sea, saber que la copa tenía un dueño y que ese dueño es conocido me parece algo realmente interesante. Así que hace unos meses pues me dediqué a hacer una revisión exhaustiva sobre el tema y me pareció muy interesante pues todo lo que se conoce sobre San Marcos y bueno, está publicado, el artículo pues se puede consultar por internet aunque está en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el cenáculo, por lo tanto el Santo Cáliz era propiedad de la familia de San Marcos. De hecho, más o menos hacia el año 44, pues San Pedro dice que se dirigió a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles y esa es la clave, es decir, San Marcos, su familia cedió su casa a la primera comunidad cristiana. Pues se presupone que probablemente también la Última Cena también se celebró en ese mismo lugar. Bueno, es decir, que de la copa sabemos incluso quiénes eran sus propietarios y eso nos da pistas de cómo pudo venir desde Jerusalén hasta Roma, como lo mencionaré. Es decir, la idea es que era una familia que era discípulo de Jesús, les cedió la casa y San Marcos acompañó a San Pedro, era traductor y intérprete de San Pedro y por lo tanto tenía una vinculación tan cercana con San Pedro que es muy probable que el mismo San Marcos llevara la Sagrada Copa desde Jerusalén hasta Roma, porque él mismo era el propietario. Bien, entonces la idea es que bueno, pues el cáliz fue utilizado en Jerusalén, en la fracción del pan, y luego, pues como lo comentaré, pues fue llevado hasta Roma.
Bueno, luego un poco la trayectoria es la siguiente. Más o menos en el año 58 se presupone que es llevado a Roma probablemente por San Marcos, porque era el propietario. San Marcos está documentado que acompañó a San Pedro en sus viajes y que incluso escribió el Evangelio de San Marcos para la comunidad de Roma, ¿no? Entonces, bueno, o sea, si se sabe que el propietario acompañó a San Pedro y allí estuvo tiempo, pues un poco yo creo que es lógico pensar que probablemente él mismo llevará la copa. Bien, de hecho, San Pedro en una de sus cartas lo llama mi hijo. ¿Por qué? Porque era más joven y porque tenía tal confianza que lo llama mi hijo. Es muy interesante. Bien, entonces la idea es que San Pedro y sus sucesores lo utilizaron pues durante la Eucaristía. Y es curioso que hay un documento que atestigua que el Santo Cáliz se utilizó en Roma durante los primeros siglos. Y este documento es el mismo canon romano, también llamado Plegaria Eucarística I, y ahora lo voy a explicar. Esta es la expresión del canon romano en latín y esta sería la traducción. La traducción más habitual es et unc preclarum calicem, lo traducimos como tomó este cáliz glorioso. Esta es la traducción oficial en castellano, pero realmente, bueno, preclaro, según el diccionario de la Real Academia, es esclarecido, ilustre, famoso, digno de admiración, pero realmente la expresión et unc lo que significa es este mismo cáliz. Entonces fijaos, si traducimos como tomó este mismo cáliz famoso, probablemente es que cuando se desarrolló este canon es porque en la Iglesia de Roma el Papa estaba utilizando el mismo cáliz que utilizó Jesucristo, porque de lo contrario esta expresión no tendría sentido. O sea, la hipótesis que planteamos es que el canon romano que se desarrolla en Roma en el primer siglo más o menos, bueno, a comienzos del siglo II, probablemente cuando se desarrolla es porque en Roma se estaba utilizando el mismo Santo Cáliz. Esto justificaría esta expresión. Bien, de hecho esta expresión solo aparece en el canon romano de Roma, es el más antiguo y se utilizó pues hasta el año 258, como ahora voy a decir. Bien, entonces, por eso, pues bueno, un privilegio es que cada vez que viene un papa a Valencia, pues se le invita a que utilice el Santo Cáliz, y así ocurrió con San Juan Pablo II y con Benedicto XVI. Bueno, pues la idea es que en el año 258, antes de morir mártir, el Papa Sixto II encargó a su diácono Lorenzo que salvara los tesoros más importantes de la Iglesia de Roma, y la tradición nos dice que San Lorenzo era natural de Huesca, así que confiaba que sus familiares de Huesca, pues un poco tenía confianza como para enviarles esta reliquia tan importante. Había, al parecer, un condiscípulo suyo de esa zona, entonces le encargó pues que llevara a sus familiares de Huesca esta reliquia, y así es un poco la tradición que nos dice que unos días antes de ser martirizado, pues encargó que lo enviaran a Huesca. Bien, entonces, bueno, pues a las afueras de Huesca hay una ermita que se llama Loret, que se presupone que era de la familia de San Lorenzo, y allí se supone que estuvo el Santo Cáliz. Bien, después más o menos, hacia el siglo VI, se presupone que el Santo Cáliz estuvo en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, que se construyó pues un poco como la iglesia más antigua y más importante, y probablemente allí también estuvo el Santo Cáliz. De hecho, yo he estado en esta reliquia y allí se conserva todavía la memoria de que allí estuvo esta reliquia. Bien, entonces en el año 711 todo cambió cuando toda la península fue invadida por la invasión musulmana, de modo que las reliquias más importantes tuvieron que ponerse a salvo. Se presume que el obispo pues tomó el Santo Cáliz y lo escondió en algún lugar escondido de las montañas de los Pirineos, y probablemente fuera la cueva de Yebra de Basa. Es una cueva muy pequeña, de muy difícil acceso, que está escondida en la montaña, y según la tradición pues allí se escondió. Bien. Y la idea es que luego, conforme avanzaba la Reconquista, poco a poco, conforme los territorios comenzaron a ser más seguros, donde estuvo, digamos, el obispo y la sede episcopal, pues en esos lugares se presupone que, claro, donde está el obispo, pues están las reliquias más importantes. Entonces, bueno, un poco es que donde ha estado la sede episcopal del incipiente reino de Aragón tras la Reconquista, pues ahí se presupone que se llevó el Santo Cáliz. De modo que, bueno, pues el monasterio de San Pedro de Siresa, pues tuvo importancia y probablemente estuvo allí también. Luego también hacia el año 990 en Santa María de Sásabe. Bien, y después hacia el año 1014
pues la sede episcopal se estableció en la iglesia de San Pedro de la Sede Real en Bailo, y pues también, ¿no?, se presupone. O sea, no hay evidencia documental de que estuviera allí, pero claro, como se presupone que era el lugar más importante de la sede del obispo, pues un poco pues, por extensión se presupone que allí probablemente estuvo. Bien. Luego, hacia el año 1076, la ciudad de Jaca se establece como la ciudad más importante del Reino de Aragón y se comienza también a edificar una catedral. ¿De acuerdo? Pues entonces, bueno, pues probablemente también allí en Jaca estuvo el Santo Cáliz. Bien, y curiosamente, pues hacia el año 1082, el obispo Pedro de Jaca renuncia a su cargo y retorna al monasterio de origen donde él estuvo, y es el monasterio de San Juan de la Peña. Es un monasterio escondido, a ver, no se ve muy bien, pero es un monasterio escondido totalmente en un enorme agujero de una roca, debajo de una mole enorme de granito, de muy difícil acceso, de modo que, pues bueno, era un monasterio, digamos, bastante seguro, y bueno, era el principal monasterio de la Corona de Aragón en esa época. Ahí estaban enterrados los principales monarcas de Aragón, de modo que allí se llevó el Santo Cáliz. No se sabe muy bien la época exacta en la cual entró, pero probablemente entre 1070 y 1090 aproximadamente, o sea que en esa época es cuando entró. Bien, y luego, bueno, a partir de entonces, pues bueno, surgen las primeras leyendas sobre el Santo Grial, porque San Juan de la Peña era lugar de paso del Camino de Santiago, de modo que, bueno, pues esto dio lugar a muchas leyendas, porque esto estuvo muy ligado a la monarquía de Aragón. Los reyes de Aragón tenían mucha devoción al Santo Cáliz, y entonces, bueno, pues ligado a la historia de los monarcas de Aragón, pues empezaron a surgir leyendas vinculadas con los caballeros de la Tabla Redonda, el rey Arturo, sobre todo a partir de la historia de Perceval, escrita por Chrétien de Troyes, hacia el año 1180. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la verdad es que es bastante interesante. Actualmente tenemos una línea de investigación que está en progreso y bueno, pues asocia muchos de los personajes de Perceval con los monarcas de Aragón y los caballeros que lo acompañaban. Bien. Luego, en el año 1399 está documentado que el Santo Cáliz sale de San Juan de la Peña. El rey Martín el Humano insistió en que lo quería para su colección personal de reliquias y al final pues lo consiguió, lo intercambió por un cáliz de oro y pues pasó a la colección, al relicario de la Corona de Aragón. Bueno, en primer lugar pasó al Palacio de la Aljafería de Zaragoza, después pasó está documentado que estuvo también en Barcelona, con el resto del relicario de la Corona de Aragón, y después el rey Alfonso V cambia la sede y traslada la sede de la corte, la traslada de Barcelona a Valencia, traslada también todo el relicario y junto con él pues el Santo Cáliz. Entonces en el Palacio del Real, hoy desaparecido, que estaba en el Jardín de Viveros, allí en ese palacio pues estuvo el Santo Cáliz también. Bien, y la idea es cómo es posible que el Santo Cáliz, que era propiedad del rey, pase a ser propiedad de la Catedral de Valencia. Y la historia, la verdad es que me parece muy interesante, y es que en esa época pues el rey estaba enfrascado en las guerras de Nápoles, por el Mediterráneo, y necesitaba dinero, o sea, porque tenía muchos gastos con las guerras, necesitaba dinero. Pues pide prestado un préstamo a la Catedral de Valencia. Entonces, como depósito de ese préstamo, le cede todo el relicario de la Corona de Aragón, formado por reliquias muy valiosas, muy numerosas. Pues bien, ¿qué pasó? Que ese dinero nunca fue devuelto, o sea, el rey nunca devolvió ese dinero a la catedral, de modo que la catedral pues pasó a ser la propietaria de las reliquias. Y bueno, pues la verdad es que me parece una historia muy interesante, y ese es el motivo de cómo pasó de ser propiedad del rey a propiedad de la Catedral de Valencia. Bien, desde entonces, desde el año 1438, pues ha estado en la catedral, excepto en algunos momentos de guerra que ha tenido que salir, fundamentalmente en la guerra de los franceses, hacia 1810, tuvo que salir y se escondió en Alicante, Ibiza y Mallorca, y luego la guerra civil también, que se escondió en Carlet. Bien. Bueno, pues más o menos esto es un breve recorrido histórico, y fundamentalmente lo interesante de esta charla, por algunas cosas novedosas, es el estudio arqueológico. Bien, en primer lugar, decir que la reliquia es una copa de ágata. Bien, el ágata, por definición, es cuarzo. Cuarzo, esta es la definición que aparece en el diccionario: cuarzo lapídeo, duro, translúcido y con franjas. Y esto es un poco clave, ¿no? El hecho de que tenga franjas es clave para llamarlo ágata.
Bien, la composición de la ágata es muy similar al cuarzo. El cuarzo tiene una estructura cristalina, generalmente pues incolora, ¿no? Pero un tipo de cuarzo que se llama una estructura microcristalina, que no es tan perfecta, se llama calcedonia. Calcedonia. Y finalmente pues tendríamos lo que llamamos comúnmente vidrio, que también es óxido de silicio, pero es una estructura amorfa. ¿De acuerdo? Entonces, para que nos hagamos una idea, pues realmente pues el cuarzo, el ágata y el vidrio tampoco es que sea tan distinto, sobre todo en cuanto a su dureza. Entonces, lo digo porque, por ejemplo, el mármol es mucho más blando y tallar mármol, pues digamos, es mucho más fácil que tallar un material que tiene la dureza del vidrio. Bien. Entonces, como digo, pues, por lo tanto, digamos que la dureza del ágata y del vidrio sería similar. Bueno, el cuarzo, como digo, un tipo de cuarzo sería la calcedonia, y cuando la calcedonia tiene bandas, recibe varios nombres. Se llama ágata cuando las bandas son poco contrastadas, y se llama ónice cuando las bandas son bastante contrastadas, es decir, que entre banda y banda pues, hay bastante diferencia. Y luego cuando tenemos ónice de color de sardio, se llama sardónice. El sardio es una piedra rojiza. De modo que el Santo Cáliz está catalogado como ágata porque las bandas no están muy contrastadas. Bueno, esto es una foto. El Santo Cáliz, según cómo se ilumina, pues cambia bastante de color. Como he dicho, cuando vamos a la capilla parece que el color es bastante uniforme, pero no es así. Cuando lo iluminamos se ven las bandas, ¿no? Como podemos ver. Y de hecho, cuando se mira desde arriba, con una iluminación bastante adecuada, pues se ven las bandas. Y esto llama mucho la atención. Esto que parece realmente como blanco, realmente no es blanco. Son bandas translúcidas. Pero claro, cuando pasa la luz, da la sensación de ser blanco. Pero no. Es una banda translúcida. Por eso realmente son bandas poco contrastadas, porque realmente se alterna banda de color marrón, más o menos marrón chocolate, aunque las expertas no les gusta llamarlo marrón chocolate, lo llaman pardo rojizo, aunque a mí esa denominación de pardo rojizo pues me parece un poco ambigua. Yo creo que el color chocolate todos nos imaginamos lo que es. Pero bueno, técnicamente sería color pardo rojizo. Bueno, pero como digo, pues cuando se ilumina, pues un poco sería como una alternancia de bandas que difieren porque se alternan bandas coloreadas con bandas no coloreadas, y la luz al penetrar, ¿no? Pues entonces parece blanco, pero no es así. Tiene aquí una banda central que es mucho más intensa, pero es por la concentración de pigmento, es decir, el pigmento está mucho más concentrado y por eso pues aparece así como mucho más marrón. Realmente es monocromática, es decir, hay como un pigmento del mismo color que, variando en su concentración, pues da las distintas bandas. O sea, se alternan bandas sin pigmentación con bandas pigmentadas, pero realmente es del mismo color. Digamos, lo que cambia sería la concentración del pigmento, que se supone que es un óxido de hierro. Bien. Y ahora voy a explicar un poco cómo se forma el ágata a nivel geológico, porque esto es bastante importante para un poco explicar de dónde proviene el mineral de origen. Pues mirad, el ágata, más o menos un poco, las minas de ágata abundante se forman de la siguiente forma. Pues son zonas de piedra volcánica, de modo que pues, hay como burbujas. Las burbujas de lava pues, producen oquedades en la piedra, de modo que las oquedades o los agujeros no pueden ser excesivamente grandes, porque claro, si en una pasta así, como el lava, ¿no? La lava ya nos imaginamos todos que es una cosa, no es líquida, pero está así como bastante pastosa, ¿no? Pues la lava tiene desprendimiento de gas, se forman burbujas, pero claro, cuando la burbuja es demasiado grande, digamos, colapsa y comienzan a formarse nuevas burbujas. Lo digo porque, claro, digamos, las burbujas de lava tienen como un diámetro máximo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues, digamos, hay rocas de estas características bastante porosas, ¿no? De modo que si por las características geológicas, digamos, encima de esta formación geológica, pues hay una capa de óxido de silicio, con el tiempo, después de miles y millones de años, pues la lluvia va arrastrando pues, el óxido de silicio y se va depositando pues, en la superficie de estos agujeros, que más o menos son esféricos. Y esto poco a poco lo que va creando es lo siguiente, pues el agujero se va tapizando desde fuera hacia adentro, y eso es lo que va creando lo que se llama la geoda de ágata.
¿de acuerdo? Que muchas veces la geoda pues, es simplemente pues, una capa de poco espesor, pero poco a poco pues, va creciendo. Por definición, la geoda se llama pues eso, un hueco de una roca que es tapizado de una sustancia generalmente cristalina. Eso es la definición de geoda, ¿no? Entonces, pues poco a poco la geoda va creciendo desde fuera hacia adentro, ¿no? De modo que, ¿qué pasa? Que cuando el agujero interior es ya muy pequeño, pues el acceso de material hasta el interior es más lento y cristaliza de un modo más lento, y la cristalización es diferente. Esto lo comento porque en el Santo Cáliz se aprecia esta banda interna de cristalización que es distinta. Como luego veremos, esto se aprecia en el Santo Cáliz. Bien, y al final incluso puede llegarse a rellenar totalmente el hueco. Esto sería una geoda. De modo que, como veis, pues al final en la zona central la cristalización es más lenta y los cristales de óxido de silicio son más perfectos. Pues bien, el Santo Cáliz, esto se llega a ver. Bueno, esto es lo que llamamos la geoda. ¿Y qué sucede? Pues como veis, las geodas requieren unas condiciones geológicas muy específicas para poder formarse. Entonces, yacimientos de ágata, pues hay muchos en distintos lugares del Mediterráneo, pero yacimientos de ágata de tamaño grande ya no hay tantos, hay muy pocos en el mundo. Y entonces, como luego diré, pues los más grandes probablemente están en la India. Entonces, la clave es que el Santo Cáliz proviene de una geoda que es bastante grande, tan grande que probablemente solo la India era un lugar donde podía proporcionar geodas de este tamaño. Por eso un poco lo explico, porque esto es un poco la clave para que se entienda por qué pensamos que el Santo Cáliz, el material de origen, proviene de la India. Bien. Bueno, las distintas bandas es que, bueno, con la lluvia, como esto se forma a partir de miles y millones de años, pues claro, según un poco la concentración de sustancias que arrastra la impureza, pues va creando las ágatas de distinto color, perdón, las bandas de distinto color, ¿no? Entonces, como digo, pues conseguir una geoda de más de unos 20 centímetros, esto es ya realmente muy complicado. Por ejemplo, una excepción es un plato que se llama la copa Farnese, que mide 20 centímetros, pero bueno, esto es realmente excepcional. Realmente un tamaño así es realmente muy, muy extraño. Bien. Bueno, pues entonces, como decía, los yacimientos de ágatas grandes son realmente muy escasos porque requieren condiciones geológicas muy particulares, ¿no? Y la zona del Mediterráneo oriental, incluso de Asia, ¿no? Donde pues parece ser el origen de estos minerales, pues es este golfo de la India, ¿no? Esta parte. Plinio es un autor romano del siglo I, donde cita distintos yacimientos de ágata. Cita pues Cilicia, Creta, Frigia, India, Tebas, bueno, muchos lugares. Pero cuidado, estos son yacimientos de ágata, pero la mayoría eran de ágata más o menos de un tamaño pequeño. Como digo, pues yacimientos de geodas de ágata con un tamaño suficientemente grande como para poder haber tallado el Santo Cáliz probablemente es de la India, ¿no? Y todavía incluso se conserva la memoria de las distintas minas donde pues, se conoce que han sido minas de ágata, ¿no? Y es más o menos esta zona, la zona de Kambat, la zona de Kambat. Curiosamente, esta zona es una ciudad que durante siglos o quizá durante milenios ha seguido la tradición del tallado artesanal, prácticamente artesanal, de piedras duras, ¿no? Entonces, bueno, pues desde hace 5 años, que fue el último año jubilar, se nos planteó que en Valencia pues nos gustaría tener réplicas en ágata del Santo Cáliz, porque claro, el Santo Cáliz pues es una copa de ágata y claro, o sea, era un reto decir, bueno, pues queremos tener una réplica en ágata del Santo Cáliz, ¿no? Entonces estuvimos viendo pues posibilidades en qué lugar del mundo pues podríamos conseguirlo, ¿no? Y al final el único lugar donde lo hemos conseguido ha sido de Kambat, ¿eh? Allí todavía hay talleres que tienen la tradición de tallar piedras. Así como una primicia, bueno, pues he traído pues una copa que quería mostrarles. No es el Santo Cáliz. Bueno, esto es una réplica del Santo Cáliz en ágata y nos la han tallado en Kambat, o sea, probablemente tallado en el mismo sitio donde probablemente procede el material de origen del Santo Cáliz. Estuvimos, claro, cuando contactamos con ellos dijimos, bueno, a ver, queremos ágata bandeada, ¿no? Les enviamos fotos de lo que queríamos y dijeron, bueno, pues más o menos el ágata que más se parece es uno que se llama ojo de tigre.
Y entonces dijimos, venga, pues vale, vamos, os encargamos unas cuantas copas de ojo de tigre. Bueno, pues al final este ha sido un poco el resultado. Desgraciadamente el ágata ojo de tigre no es translúcido, así que cuando nos llegó el pedido dijimos, vaya, es una pena. A ver, es ágata, pero claro, no es translúcida y claro, no es lo que buscamos. Así que pues lo hicimos, insistimos, si no es posible conseguir ágata que sea translúcida y tal, bueno, nos han enviado otras copas que ya se parecen un poco más. Hoy no las he traído, pero cuando hagamos el próximo congreso sobre el Santo Cáliz, que será más o menos en mayo del 2026, allí haremos una exposición de todas las réplicas que hemos conseguido, y algunas réplicas son de ágata que realmente pues son muy bonitas, así que les invito a que se puedan pasar porque haremos una exposición. Así que bueno, pues esta es una copa que más o menos en cuanto a dimensiones pues se parece mucho, a lo mejor milímetro arriba o milímetro abajo pues puede variar, pero bueno, más o menos así era la copa de bendición que utilizó Jesús de Nazaret. O sea que un poco la idea es que utilizó la copa tal cual, no tenía ningún pie, sino que más o menos esto era una copa. Puede parecernos pequeña, más o menos, pues bueno, para una copa de vino, bueno, nos puede parecer un poco pequeña, pero tenemos que pensar que era una copa tallada en piedra preciosa. Y como digo, esto era una cosa muy costosa, y como digo, conseguir piedras preciosas de este tamaño, pues era realmente bastante caro. Así que, bueno, realmente esto era enormemente caro en la época. ¿Por qué? Porque es que esto se tallaba a mano, y estamos hablando de un material que no era mármol, era cuarzo. Y claro, tallar cuarzo pues era difícil, era una labor muy artesana, y esto pues bueno, tiene un espesor de unos 4 milímetros, con el riesgo de que una copa que probablemente era el trabajo de muchos meses se podría romper en cualquier momento, y echando al traste el trabajo de muchos meses. Bueno, así que bueno, si quieren la puedo pasar para que la puedan tocar, la puedan tener en sus manos, y bueno, como no son muchos, pues la paso, y así que bueno, pues la pueden tocar, no hay ningún problema. Bueno, no pasa nada si se rompe porque tengo más, así que no pasa nada. Bueno, pues como decía, una de las novedades del Santo Cáliz que nos llamó la atención cuando hicimos el estudio es que el Santo Cáliz es muchísimo más translúcido de lo que parece. Tal es el caso que quisimos hacer el siguiente experimento. ¿Qué pasa si nosotros ponemos un texto escrito tocando la pared del Santo Cáliz? ¿Se llegaría a leer? Y la respuesta es que sí. Fijaos, esto es un texto que está apoyado sobre el Santo Cáliz. Pues realmente es que se lee por la parte interior. Esto es una imagen especial porque está sacado con infrarrojos, pero es que realmente se lee. Esto da constancia de que el Santo Cáliz es tan translúcido que lo podemos hacer. Y de hecho, unas copas que nos han enviado de Cambat, hemos hecho el mismo experimento y hemos constatado que efectivamente tiene la misma propiedad. Si se apoya un texto escrito, se puede ver por la parte interior. Yo creo que para mí es una de las cosas que la gente en Valencia menos conoce, pero es una de las claves de su autenticidad, como luego voy a decir. Bueno, o sea, como digo, es bastante translúcida. Bueno, entonces, si la vemos por dentro, como hemos visto en una imagen que he enseñado, pues está muy bien pulida, no se aprecia ninguna imperfección, pero sin embargo por la parte de fuera tiene una serie de irregularidades. Esto también llama un poco la atención cuando se ve desde fuera. Esto está en la parte lateral, de hecho, claro, la capilla del Santo Cáliz no se aprecia porque está en un lateral, ¿de acuerdo? ¿Ves? Más o menos es algo así. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, un poco, estas son las irregularidades de la pared de la grieta donde se formó el ágata. Y esto nos da una pista, es decir, que probablemente se talló primero por dentro, ¿no? Se talló primero por dentro, pero claro, el artesano que la talló, pues como quería tallar una copa con el máximo tamaño posible, se le fue un poco la mano. Se le fue un poco la mano y claro, luego al tallarla por fuera, pues se le quedó esa irregularidad, ¿no? Es decir, esto nos da la pista de que la copa fue tallada intentando conseguir el mayor volumen posible. Claro, tiene sentido porque, claro, a mayor volumen, pues la copa pues podría tener un mayor precio, y porque pues las copas lujosas de la época pues más o menos tenían ese volumen. Luego ha sido como una pista del estudio arqueológico que hemos llevado a cabo hace unos años. ¿De acuerdo? Bueno, es decir, el artesano buscaba pues el máximo tamaño, lo cual pues bueno, tiene sentido, pero claro, se le fue la mano, ¿no? Entonces pues bueno, es una pista bastante interesante.
Bien, es decir, se pretendía quizá alcanzar un tamaño de más de 9 centímetros porque era lo habitual en las copas de plata lujosas de la época, como ahora lo voy a decir. Bueno, y luego hay un debate interesante porque, bueno, en Valencia hay algunos investigadores que estamos investigando esto, ¿no? Y hay una doctora, que es la doctora Ana Mafé, que ha publicado su tesis sobre el Santo Cáliz, y ella defiende la hipótesis de que el Santo Cáliz fue tallado para ser una copa de bendición judía. ¿De acuerdo? ¿Ella en qué se basa? Bueno, se basa en el volumen. Pues bien, resulta que hay diversos tratados judíos de los primeros siglos que hablan de qué volumen tiene que tener una copa de bendición, ¿no? Por ejemplo, la Mishnah Pesachim, que es del siglo II, dice que las 4 copas, que probablemente los que son de la amistad judio-cristiana seguro que les suena, porque en el tratado Mishnah Pesachim pues se regula pues cómo debe ser la cena judía, pues ahí se dice que las copas deben tener al menos un volumen de un revi'it. Hay otro documento que es la Mishnah Shabbat, que también habla que la copa tiene que tener más de un revi'it. El Talmud Pesachim también, siglo III a V después de Cristo, también dice que tiene que tener un revi'it. Luego, no hay ninguna duda que las copas de bendición tenían que tener un revi'it. Pero claro, la pregunta es, ¿qué volumen es un revi'it? La cuestión es que eso no hay acuerdo, no se sabe exactamente, lo cual es una pena. Entonces, a ver, bueno, pues hay distintos autores que dicen que más o menos unos 150 mililitros, al fin, hay un rabino que también habla de 150 mililitros, otro que entre 90 y 160 mililitros, pero por ejemplo, bueno, pues hay un experto que habla de 75 mililitros, lo cual es la mitad. En fin, no hay acuerdo, lo cual es una pena. Bueno, el Santo Cáliz tiene un volumen de unos 250 mililitros, lo cual, pues bueno, supera el revi'it probablemente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hemos hecho la prueba, si ponemos 150 mililitros, bueno, de sobra, pues sobraría más o menos un centímetro, ¿no? Es decir, que el Santo Cáliz parece que efectivamente cumple la condición de que del volumen mínimo para ser una copa de bendición judía. Entonces, bueno, pues en base a esto, pues la profesora Mafé defiende que, bueno, pues como cumple el revi'it, pues está claro, fue tallada para ser una copa de bendición judía, por lo tanto eso es una pista de su autenticidad. A ver, yo creo que eso no necesariamente tiene por qué ser así. Puede ser perfectamente que sea una copa valiosa que una familia judía comprara, pero que no necesariamente fuera tallada con el objetivo de ser una copa de bendición judía, ¿de acuerdo? Bien. Es decir, lo que esto nos da a pensar es que quizá el artesano pretendía lograr lo del revi'it, pero bueno, yo pienso que probablemente el artesano que quería conseguir es una copa más o menos del tamaño habitual de las copas lujosas de la época, que más o menos pues tenían ese tamaño. Bien. Bueno, pues a continuación voy a mostrar una diapositiva que es un descubrimiento que yo hice un poco de casualidad, ¿no? Bueno, el descubrimiento es el siguiente. Esto es una imagen frontal del Santo Cáliz y resulta que si la imagen la invertimos y colocamos un arco de circunferencia, pues asombrosamente el arco de circunferencia pues recorre el perfil del Santo Cáliz, pero con una precisión increíble. Entonces yo esto cuando lo vi no me lo podía creer. Dije, esto, una copa que tiene 2000 años, tallada a mano, ¿cómo es posible que el artesano consiga un perfil tan exacto? Claro, esto está claro que es que está hecho con ese propósito, ¿no? Pero es que además con una precisión milimétrica. Es decir, esto nos da una pista. Esta copa ha sido tallada con un perfil muy claro, muy específico. Es decir, porque claro, hoy en día pues cuando compramos un recipiente no le damos importancia a la forma. Tenemos 1000 formas, tenemos cada uno hace el recipiente que quiere, pero no, en la antigüedad no era así, ¿no? Es decir, que cada recipiente tenía su forma y eso era como una tradición, ¿no? Entonces, esta pista es fundamental. Y claro, me puse a estudiar pues un poco el origen de este patrón de diseño, ¿no? Y esto nos ha llevado a unas conclusiones muy interesantes, ¿de acuerdo? Bien. Este perfil se llama una forma ojival truncada por la base, ¿no? O sea, es como una forma de ojiva, o sea, técnicamente se llama así, ¿no? Pues bien, yo he llegado al origen, ¿no? Y es un patrón de origen persa, que se extendió por el Mediterráneo oriental durante el Imperio Persa Aqueménida, más o menos en esta época. Ahora enseguida hablaré un poco de esto. Bueno, y un poco pues como anécdota, resulta que en la vista lateral, si nosotros hacemos el mismo experimento y superponemos la circunferencia, pues por ejemplo aquí,
pues nos encontramos con una desviación más o menos de unos 2 milímetros y medio. Es decir, como es una capa tallada a mano, pues tiene unas ligeras irregularidades. Y de hecho hace unos años, pues un equipo de investigación de la Universidad Politécnica, de la Escuela de Bellas Artes, pues también pues hizo un escaneado en 3D de este equipo, con un escáner de la máxima resolución que en ese momento había en el mercado, traído ex profeso de Canadá. Y entonces, pues lo que encontraron es que efectivamente, pues bueno, el Santo Cáliz es más irregular de lo que parece y que puede haber pues unas diferencias de unos 2 o 3 milímetros en las distintas caras, pero bueno, eso es porque bueno, se ha tallado a mano y eso un poco revela su antigüedad. Bien, aquí ya estamos encontrando una de estas irregularidades. Bien, pues bueno, como decía, pues un poco el origen de este patrón de diseño se remonta probablemente a esta zona, en la zona del actual Irán, ¿no? Fijaos, tal es el caso que, por ejemplo, esta copa de hace más de 5.000 años antes de Cristo, pues más o menos ya tiene este patrón. Yo aquí estoy superponiendo pues lo que sería el perfil interior del Santo Cáliz, no exactamente el exterior, porque está truncado por la base, pero el interior más o menos, pues como veis, se ajusta bastante bien a este perfil. Esta es otra copa encontrada aquí, en esta ciudad de Persépolis, 5.000 años antes de Cristo, también tiene este patrón. Y también esta copa, pues que está ahora en Estados Unidos, en un museo, pues también tiene este patrón. Fijaos, estamos hablando de un patrón que es antiquísimo, pero es que en la antigüedad era así, ¿no? Es decir, pues tenemos copas de Egipto y a lo mejor transcurren 2.000 años y el patrón de diseño todavía se mantiene. Esto nos llama mucho la atención porque ahora, pues claro, cada diseñador pues hace lo que quiere, pero en la antigüedad no era así. O sea, digamos, los objetos, las vajillas, los recipientes solían tener una forma que cambiaba muy poco a lo largo del tiempo. Bien, bueno, pues entonces esto pues nos da la pista un poco al origen. Entonces la clave es que, pues bueno, un poco el imperio persa aquemenida, desde el rey Ciro II, desde el 550 a.C. hasta el 330 a.C., pues se extendió, fijaos, hasta la India, y más o menos este patrón de diseño parece que se extendió por toda esta zona. Y de hecho se han encontrado pues copas con este diseño desde esta punta a esta punta, que como veis hay miles de kilómetros de distancia. Pues bien, en este imperio se desarrolló el arte, el comercio, los objetos de lujo. Bueno, el imperio persa terminó cuando fue vencido por Alejandro Magno y se convirtió en el imperio griego de Alejandro Magno, el cual perduró también bastante tiempo. Fijaos, más o menos la extensión es el mismo, ¿no? Desde Egipto, Grecia, incluyendo Tierra Santa, pues casi hasta el río Indo. Bien, fue un poco la expansión de la cultura griega. Bueno, después del imperio griego se pasó al imperio romano, más o menos hacia el final, hacia el siglo II antes de Cristo fue el final político del imperio griego y comenzó el auge del imperio romano, de modo que se extendió hasta la España actual, ¿de acuerdo? Pero también incluyendo pues Egipto y Tierra Santa. Bueno, el Imperio Romano, pues algunos años claves es la captura de Jerusalén en el año 37 a.C., la conquista de Egipto en el año 30 a.C., la extensión máxima fue más o menos en el siglo I y II después de Cristo, y es importante el tema del apogeo, ¿no? El apogeo máximo se da entre el siglo I a.C. hasta el siglo II después de Cristo, donde se desarrolló una élite adinerada vinculada al poder, de modo que en esa época pues, bueno, el comercio y el auge de los objetos de lujo pues, tuvo importancia. Y claro, en esa época es donde se enmarca el Santo Cáliz. Bien, quería también mencionar un tema interesante que es el tema de Alejandría. Alejandría, ciudad aquí, en el delta del Nilo, es una ciudad que tuvo mucha importancia en esta época. Fue fundada en el año 331 a.C. y se convirtió en la capital de Egipto. Fue un centro cultural del mundo antiguo y bueno, había gente de todo el Mediterráneo, ¿no? Gente de la cultura griega. También había una colonia judía muy importante. Bien. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque se supone que el Santo Cáliz fue tallado en Alejandría. O sea, en esta ciudad, digamos, se desarrolló el comercio y la artesanía de todo tipo y se presupone que allí fue tallado el Santo Cáliz. De modo que vemos que tampoco está tan lejos, la artesanía de Tierra Santa no está tan lejos, de modo que, bueno, el comercio de estos objetos de lujo, pues, bueno, tampoco era tan lejano. Bueno, bien, entonces, como digo, pues en esta época donde se desarrolló el auge del Imperio Romano, había una élite adinerada y era costumbre servir el vino en copas elegantes.
¿de acuerdo? Es lo que llamaban simposio. Para los científicos el simposio es otra cosa, pero el simposio griego eran las fiestas, digamos, las borracheras, digamos, el botellón que hoy diríamos más o menos actualmente, pues eso era el típico simposio griego, ¿no? Donde el vino era un elemento muy importante, se hacían fiestas en torno al vino, y entonces un poco pues para agasajar o para como tema de conversación, ¿no? Para impresionar a los comensales, pues la gente rica que se lo podía permitir tenía copas elegantes, caras, y muchas de ellas pues bueno, estaban decoradas con escenas, ¿no? Ahora vamos a ver algunas. De modo que las copas decoradas con escenas eran muy populares en el siglo I antes y después de Cristo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque eran motivo de discusión, ¿no? Y de comentario en las fiestas. Y estas son algunas de ellas. Por ejemplo, es de plata. La mayoría eran de plata porque era un material más o menos asequible. Y como veis, pues la época era pues, siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo. Bueno, pero lo curioso es que la forma, fijaos cómo la forma, el patrón de diseño es muy similar al del Santo Cáliz. Si proyectamos el patrón de diseño del Santo Cáliz, es realmente sorprendente. Entonces, esta es una clave, ¿no? Porque a la hora de estudiar otras copas talladas en piedra que se parezcan al Santo Cáliz, realmente hay muy pocas en el mundo. Pero sin embargo, si pensamos que el Santo Cáliz fue tallado a imitación de las copas de plata, hay muchísimos más, y esa es la clave. Por lo tanto, entender estas copas pues es un poco la clave para después poder hablar del Santo Cáliz. O sea, la clave es pensar que el Santo Cáliz se talló a imitación de estas copas, y así un poco podemos enmarcar cronológicamente su datación. Fijaos que la mayoría tienen un pie, ¿no? Y asas. Como ahora mencionaré, se presupone que el borde del Santo Cáliz también pretendía imitar este borde que tenían las copas de plata. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a mencionar algunas más. Ferran Arasa, que es un profesor de la Universidad de Valencia, pues escribió un artículo del Santo Cáliz que me pareció muy importante, porque ahí es la primera vez que yo he leído esta pista, es decir, los vasos de piedra dura pretenden imitar a la vajilla de plata. Y a mí eso un poco me abrió un poco la mente de decir, claro, esa es la clave. Tenemos que estudiar y que comprender bien la datación de estas copas como marco, como antecedente para ubicar la datación del Santo Cáliz. Fijaos. Y la verdad es que eso es la clave. Bueno, pues entonces me dediqué pues, a buscar por internet fotos y fotos de copas de plata. La verdad es que hay bastantes. Entonces, pues yo me dedicaba a buscar copas, me las he guardado, a ver el perfil y sobre todo a ver la datación. Y un día me encontré con esta copa. Esta copa se llama copas con grullas porque está decorada con grullas, está en el Getty Museum de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Pues las escenas con grullas se presupone que son las grullas que vivían en el Nilo, ¿no? Y por eso se presupone que esta copa pues, fue tallada en Alejandría de Egipto. Bueno, la datación más o menos es entre el año 25 a 50 después de Cristo. Fijaos, una datación bastante acorde con lo que sería la última cena. Pues bien, qué interesante. Pues además de que el patrón de diseño es muy parecido al del Santo Cáliz, además, lo más sorprendente es que el borde es enormemente parecido. Fijaos, ¿por qué? Porque las anteriores copas de plata que os he mostrado, el borde era distinto, era un borde como más ancho, pero sin embargo, este borde coincide en cuanto a la proporción exactamente con las dimensiones que tiene el borde del Santo Cáliz. Y además, curiosamente, pues aquí vemos que el borde es un poco irregular, que coincide exactamente con que el Santo Cáliz también tiene un poco borde irregular. Y una idea que me dieron los de Pilar Orfebres, un día hablando con ellos, me dijeron, es que esta ranura del borde tiene una utilidad. Y yo, claro, me quedé así mirando y digo, pues no tengo ni idea. Esto, claro, porque yo pensaba que esto solamente era una cuestión estética. Y me dijo, no, eso tiene una utilidad. Y me dijeron, no, es que, claro, cuando se bebe vino, ¿qué pasa? Si la copa fuera totalmente lisa, pues claro, las gotas de vino, pues claro, chorrean. Y pues es verdad, todo el mundo hemos experimentado. Cuando tú bebes vino, pues a lo largo del tiempo, pues poco a poco, la gota pues va chorreando. ¿Y qué pasa si la copa tiene esta ranura? Que eso no pasa. Por capilaridad, las gotas poco a poco se van colocando en posición horizontal y no chorrea. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este detalle no es un detalle meramente estético, sino que es funcional. Y eso es una prueba de que esta copa fue tallada para ser una copa de vino.
Y eso es un detalle muy importante, que yo creo que hasta ahora nadie lo había publicado, y esto lo publiqué pues hace unos meses en uno de mis artículos. Esto es una prueba de que el Santo Cáliz fue tallada para ser una copa de vino, es decir, una copa lujosa, una copa utilizada por estas élites griegas en esa cultura que se tenía de utilizar copas valiosas para las fiestas del vino. Entonces es muy interesante pensar que el Santo Cáliz que Jesús utilizó para la última cena, para consagrar el vino, fue tallada expresamente con la idea de que esa copa iba a ser destinada para contener vino. La verdad es que es una idea muy interesante. Bien, como digo, se parece bastante la proporción, ¿no? La proporción. Bueno, y fijaos, por lo tanto, un poco, pues la hipótesis es que el Santo Cáliz fue tallado también en Alejandría, porque esta ciudad pues desarrolló todo tipo de artesanía y se presupone que la artesanía del tallado de las piedras preciosas pues también era bastante potente en Alejandría. En el puerto de Alejandría se extendía por todo el Mediterráneo, ¿no? De modo que allí pues estos objetos que eran muy valiosos y muy costosos pues se extendían por todo el Imperio Romano. Bueno, a ver, esto es un estudio estadístico, como digo, pues recopilé por internet bastantes copas de plata y hice un estudio estadístico del diámetro de estas copas, ¿no? Y esto es pues un poco la distribución de estadística, ¿no? Y entonces me encontré, bueno, pues que el Santo Cáliz más o menos estaría por aquí. Es decir, pues que entra un poco en el rango de lo que sería pues el diámetro habitual de las copas de plata. De ahí un poco la idea de que probablemente el artesano que la talló, pues la talló con la idea de asemejarse a estas copas, ¿de acuerdo? O sea que es un poco, pues coincide. Bien, o sea, por eso un poco la idea es que se quería el máximo diámetro, porque así, bueno, tendría más valor y porque, claro, se asemejaría más. Claro, si hubiera sido demasiado pequeña, pues nos imaginamos que la gente no estaría acostumbrada a beber una copa de vino tan pequeña, ¿no? Pero el Santo Cáliz sí que entraba dentro de ese rango habitual. Bien. Bueno, es decir, que no necesariamente, pues yo creo que se talló para ser una copa de bendición judía. Bueno, como digo, los objetos de cristal de roca de Calcedonia o de ágata, es decir, de lo que llamamos piedra dura, fueron realmente muy apreciados en el Imperio Romano. Bueno, Plinio, es un autor del siglo I, dice que el ágata prevaleció en tamaño a las demás gemas, lo cual pues es un detalle interesante. Y de hecho, pues hay autores donde hablan de estos vasos lujosos que eran tan extraordinariamente caros que solamente la gente muy rica se lo podía permitir. Es decir, era un objeto pero de lujo más alto, ¿no? Entonces, desde el siglo antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo hay autores que hablan de ellos. Claro, esto es un poco la datación de lo que sería el uso de estas copas. Claro, y Ferran Arasa, como este abanico es bastante amplio, pues dice que incluso el Santo Cáliz se podría datar quizá hasta el siglo III y IV después de Cristo. Pero cuidado, o sea, el hecho de que existieran estas copas no implica que su comercio y que el tallado de estas copas se existiera. Claro, eran copas muy caras que, claro, pues si una familia la tenía, pues lógicamente pues perduró en la familia unas cuantas décadas y quizá algún siglo más, ¿no? Bien, pues un poco el contexto histórico sería que más o menos el máximo desarrollo del lujo se consiguió con el emperador Augusto más o menos entre el año 27 a.C. a 14 después de Cristo. Fijaos qué interesante, coincide exactamente con una copa de bendición que la familia de San Marcos compró para ser una copa de bendición de la familia. Coincide exactamente. Por lo tanto, pues la hipótesis es que, bueno, pues es perfectamente posible que una familia adinerada que vivía en Jerusalén, pues en esa época pues comprara una copa valiosa que, como estamos diciendo, pues en esa época pues se fabricaban porque se había desarrollado la artesanía de objetos lujosos. Bien, bueno, pues la mayoría de vasos preciosos, la mayoría de expertos consideran que fueron tallados en Alejandría. Por ejemplo, esta copa, que es enormemente grande, pues se supone que también fue tallada en Alejandría, ¿no? Esta es, por ejemplo, bueno, pues una copa que, aunque parece de vidrio, está tallada en cristal de roca, ¿eh? Fijaos, con una decoración. Claro, la elaboración de esto es enormemente costosa por el tiempo que esto lleva. Pues fijaos la datación, ¿no? Pues es la misma. Se encontró en Italia en esta época de máximo esplendor del lujo. Eran enormemente caros, porque el vidrio incoloro, pues cuando se desarrolló, que ahora lo voy a comentar, pues un poco pretendía imitar el cristal de roca. Bueno, pues estos son algunos objetos de vidrio también, de cristal de roca tallado, y como veis, por ejemplo, el pie pues se parece un poco al pie del Santo Cáliz.
Fijaos cómo esto, de una forma muy clara, intenta recordar las copas de piedra. Por lo tanto, cuando nosotros vemos una copa que tiene una incisión anular en la base, como lo tiene el Santo Cáliz, precisamente esto es la clave que nos dice que este pie intenta imitar el pie de las copas de plata. Es decir, que un poco se refiere a que forma parte un poco del contexto de esa época en la cual estos objetos de lujo pues, se utilizaban en las fiestas, estas fiestas de la cultura griega. Bueno, pues como veis, esta copa se parece mucho al Santo Cáliz, está en un museo de Londres y también tiene un pie con esta forma, ¿de acuerdo? Esta también se data en esta copa, ¿no? Bueno, el pie anular del Santo Cáliz, pues bueno, un poco esa es la conclusión, que parece imitar las copas de plata, ¿no? Bien, esto es un poco pues, la base para su datación. Bueno, Pliny nos dice que la procedencia del cristal de roca es de la India, ¿no? Como digo, pues la India era fuente de piedras duras de tamaño grande. Bien. Pues bien, ahora voy a comentar de un descubrimiento tecnológico que es fundamental para la datación del Santo Cáliz, y es el descubrimiento del vidrio por soplado. Bien, este descubrimiento, que actualmente todavía se utiliza de forma artesanal, se inventó en el siglo I a.C., se descubrió en Siria, de modo que tuvo un rápido desarrollo en el siglo I después de Cristo. Y, pues, ¿qué pasó? Pues que, claro, hasta entonces el vidrio se fabricaba con moldes y era sobre todo translúcido. Se utilizaba bastante, pero era translúcido. Pero claro, este desarrollo tecnológico permitió fabricar vidrio bastante transparente a un precio más o menos asequible. ¿Qué pasó? Pues que a finales del siglo I después de Cristo la fabricación ya se hacía a gran escala, de modo que quedó disponible en todo el mundo romano. Y algunos tenían tanta calidad que realmente también llegaron a ser bastante caros. De modo que, para vuestra sorpresa, es decir, bueno, una cosa curiosa es que Plinio escribe lo siguiente. Se había desarrollado en su época, es decir, fijaos, el siglo I después de Cristo, un proceso para fabricar vidrios muy transparentes, muy estimados, y dice, ahora lo dice, incluso se prefiere la taza de plata y de oro, es decir, era preferible una copa de vidrio a una copa de oro, ¿no? Fijaos un poco pues la revolución tecnológica y también lo preciados que fueron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que fueron muy codiciados por su ligereza, por su fragilidad y sobre todo por su transparencia. Es decir, algo tan común como beber una copa de vino en una copa transparente, pues en la época era una revolución, porque no existían copas transparentes y las únicas que había eran de cristal de roca, que eran enormemente caras. Entonces, claro, la aparición de copas transparentes de vidrio, pues claro, fueron tan apreciadas que hizo que el desarrollo de las copas talladas en piedra pues realmente pues, cayó mucho, ¿no? O sea, algo que hoy en día no le damos importancia fue una revolución en esa época. Bueno, esto es el Museo Británico, donde hay dos copas que se parecen mucho al Santo Cáliz, ¿de acuerdo? Y aquí, fijaos, interesante, la datación es entre el año 1 al 50 después de Cristo, que coincide perfectamente pues, con la última cena. Bien, entonces, bueno, un poco la datación, el marco amplio para datar el Santo Cáliz sería el siguiente. En primer lugar, en el año 190 a.C. se establece una ruta comercial con la India desde Alejandría. Es decir, como digo, ágatas existían en todo el Mediterráneo, pero ágatas grandes solo procedían de la India. De modo que en este año se establece una ruta marítima, se comienza a importar geodas grandes, por lo tanto, el Santo Cáliz se presupone que antes de esta época prácticamente no es posible. Luego ese sería como el intervalo izquierdo, ¿no? de la datación del Santo Cáliz. Y luego, como digo, a partir del año más o menos 50 después de Cristo, el auge del desarrollo del vidrio por soplado hace que el tallado de vasos en piedra dura decae tanto que ya pues era algo que prácticamente ya no se hacía. Por lo tanto, pues este es un poco el intervalo de tiempo en el cual se presupone que se talló el Santo Cáliz, y coincide un poco con la datación propuesta por el profesor Beltrán, ¿no? Más o menos siglo II a.C. al siglo I a.C. Como veis, coincide perfectamente con la idea de la última cena. Y como digo, bueno, pues la similitud tan alta con el borde que he encontrado en esta copa pues nos hace pensar que, en fin, un poco pues sería la época de máximo lujo, que más o menos sería 27 a.C. al 14, un poquito es lo que yo pienso. Bueno, pues un poco, como veis, la autenticidad del Santo Cáliz es fundamental, la datación, ¿no? Pues como un poco lo que he intentado es demostrar o intentar avanzar en cómo datar una piedra, ¿no? Que al principio dices, ¿cómo se puede datar una piedra? Bueno, pues esto que parece complicado, después de bastante estudio, pues hemos logrado un poco pues concretar esta datación.
Bien, y bueno, pues ahora unas breves pistas, que creo que ya me estoy enrollando mucho, que ya son las 8, bueno, intentaré abreviar. Bueno, pues un poco, pues como he dicho antes, se conoce el presbiterio Santo Cáliz, que probablemente era la familia de San Juan, de San Marcos, ¿no? Se sabe que era alguien rico que vivía en el barrio aristocrático, en la parte alta de Jerusalén, una familia adinerada, y probablemente pues era la familia de San Marcos. Bien, era una familia de cultura griega. Bien, y bueno, pues una curiosidad es que San Marcos, probablemente la copa se talló en Alejandría y curiosamente San Marcos fundó la primera iglesia cristiana de Alejandría. Bueno, esto es una curiosidad. También se dice que San Marcos fue martirizado en Alejandría, pero bueno, esto no está muy bien documentado. San Marcos era primo de Bernabé, acompañó a San Pablo, a San Pedro y también acompañó a Bernabé, es decir, que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Estas son todas las citas más o menos donde se nombra a San Marcos, es decir, que era alguien muy cercano a los primeros apóstoles, por lo tanto, perfectamente es que si él era el intérprete y el traductor de San Pedro y él era el propietario del Santo Cáliz, tiene mucho sentido que él mismo llevara el Santo Cáliz hasta Roma. Bien, esto es un poco la hipótesis, ¿no? Bueno, ya para terminar, porque con esto ya termino, es un poco una reflexión teológica y es un descubrimiento que hice y es, yo pienso que es el mayor indicio de la autenticidad del Santo Cáliz, y es un testigo que vio, que estuvo presente en la última cena, nos dejó escrito de una forma un poco implícita como el Santo Cáliz, y la hipótesis es que está escrito en el Apocalipsis. Esto es un estudio que hice hace años y bueno, pues la verdad es que es una novedad, ¿no? Nadie lo había propuesto, y la hipótesis que yo defiendo es que esta cita, que es Apocalipsis 15:2, es una descripción del Santo Cáliz. Dice lo siguiente: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Claro, todos me diréis que esto es tener mucha imaginación, que a quien se le ocurre decir que esto es la descripción del Santo Cáliz. Así que bueno, pues voy a intentar convencerles a ver si lo consigo. Bueno, primero, claro, o sea, esto lo escribe San Juan. Claro, San Juan fue testigo de la última cena, o sea que es una cosa importante. Bien. Bueno, el griego, esto de una especie de mar de vidrio, realmente la palabra es hialin, ¿no? Y curiosamente la mejor traducción es una especie de mar, pero en lugar de vitrio, la mejor traducción es translúcido, ¿no? Curiosamente, la palabra hialinos en griego está en el diccionario de la Real Academia, y es un término que se reserva a la geología, nada menos. Es decir, que en geología, translúcido significa una piedra, hialinos significa una piedra translúcida. Pues qué interesante que en el Apocalipsis se está describiendo un objeto hialinos, es decir, translúcido, porque el Santo Cáliz tiene esta característica. Bien. Bueno, pues bien, la idea es que, a ver, ¿qué significa una especie de mar? A ver, esta es la clave. Yo diría que todos sabemos lo que es un mar. Entonces, si alguien dice, he visto un mar, vale, pues o es un mar o no es un mar. Pero una especie de mar, esto no tiene sentido, porque si es un mar pequeño lo llamaríamos lago. Entonces, ¿qué es una especie de mar? ¿No? Pues bien, resulta que en la cultura judía le daban el nombre propio mar a un objeto muy concreto, y era el mar de bronce. El mar de bronce pues era esto, era un recipiente muy grande de agua, de unos 5 metros de ancho, que estaba fuera del templo de Salomón, construido 1000 años antes de Cristo, que servía para la purificación de los sacerdotes, y que tenía forma semiesférica, ¿vale? Está nombrado en el Antiguo Testamento en varias citas, más o menos tenía esta forma, ¿no? Está descrito como forma semiesférica, y resulta que se llama como nombre propio mar en distintas citas. Por lo tanto, si alguien como el autor del Apocalipsis, que procede de una cultura judía, dice una especie de mar, probablemente se refiere a una especie de mar de bronce, lo que está queriendo decir a un objeto con forma más o menos semiesférica que coincide exactamente con la forma del Santo Cáliz, que como hemos visto tiene una forma perfectamente casi semiesférica. Bien, bueno, entonces, pero claro, hay un pequeño problema, y es que el mar de bronce fue destruido 600 años antes de Cristo y ya nunca más se volvió a reconstruir. Entonces me diréis, a ver, ¿cómo es posible que un objeto que durante 600 años no ha existido, San Juan Evangelista pueda referirse a él? Pues bien, pues he encontrado una clave para que nos convenzamos, y es la siguiente: es una moneda acuñada en Jerusalén en el siglo I. Lo que vemos parece una copa de bendición, pero no lo es,
porque si nos fijamos tiene forma semiesférica y la decoración, estas bolas, coincide exactamente con la decoración que tenía el mar de bronce según aparece en el Nuevo Testamento. Es decir, que esta moneda recuerda el mar de bronce, aunque bueno, de una forma un poco distinta, porque era la pileta del templo antes de que existiera el mar de bronce, y ahora no me quiero extender, pero la idea es que esto nos demuestra que en el siglo I después de Cristo todavía existía en la memoria judía lo que era el mar de bronce. Y como algo importante, fijaos, en este año ¿qué sucedió? Israel pasa a ser una nación libre y acuña moneda, ¿no? Como símbolo de su libertad, acuña moneda. ¿Y qué imagen elige para acuñar esa nueva moneda? Esta, es decir, esto es mucho más importante de lo que parece. Esta imagen significa la pureza, un recipiente puro. Qué interesante, porque el mar de bronce contenía agua para las purificaciones de los sacerdotes. Y el pueblo judío quería ser libre, quería ser puro, quería no mezclarse con los vecinos. Es muy interesante. Bueno, hoy no tengo tiempo para explicarlo más, pero es muy importante. Y fijaos luego en el contexto donde se cita esto del mar de bronce. En Apocalipsis 15:2. Si nos vamos unas citas antes, dice lo siguiente: habla del juicio de Dios contra los impíos, que los arroja en el lagar de la cólera divina para ser pisados fuera de la ciudad, y dice, se desbordó la sangre de la copa. Luego nos vamos a la cita poco después y dice, claro, en lugar de los impíos es una contraposición casi palabra a palabra. No habla de los impíos, sino de los justos, los santos que están en el cielo. No es el lagar, fijaos, el lagar es el lugar donde se pisa la uva. Pues bueno, en lugar de ser el lagar es otro recipiente. La hipótesis es que es un cáliz, y en lugar de ser la sangre, es decir, el mosto, pues es también algo que es la sangre de Jesucristo, porque el cáliz eucarístico, pues el vino se consagra y es la sangre de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, como veis, pues creo que tiene mucho sentido que esta cita pues sea un cáliz eucarístico, pero pues en esta cita se mencionan tres características, y es una especie de mar, es decir, un recipiente semisférico, translúcido, y luego dice entreverado o mezclado de fuego con una apariencia de fuego. Pues bien, cuando el santo cáliz se ilumina desde dentro, tiene esta apariencia que sorprendentemente se parece muchísimo a una llama de fuego. Yo he tenido la ocasión de verlo, y cuando la luz es cálida, así es como se ve, y efectivamente se parece a una llama de fuego. Pues bien, este es el único cáliz en el mundo que cumple las tres características: semiesférico, translúcido y que recuerda a una llama de fuego. Y esto lo estaba escribiendo San Juan, evangelista, o sea, el autor del Apocalipsis, alguien que fue testigo de la última cena. Bueno, yo opino que esta es la mayor prueba de la autenticidad del Santo Cáliz que tenemos en Valencia. Bien, bueno, y ya para acabar, pues ¿qué nos aporta a la Eucaristía este estudio? Bueno, pues un poco la importancia de cuidar la liturgia, porque Jesús no utilizó una copa cualquiera. Jesús eligió una casa concreta, una casa de un discípulo suyo, con la certeza de que le prestarían la copa de bendición más importante. E incluso probablemente Jesús conocería la copa de esa familia, porque probablemente hubiera celebrado en años anteriores allí la última cena. ¿De acuerdo? Y bueno, pues, y además hay otra propiedad que con esto ya prácticamente acabo, es que en la cultura judía de la época la piedra se consideraba un material puro. Es decir, ahora podemos pensar, si Jesús quiso utilizar una copa valiosa, pues ¿qué es lo más valioso en nuestra cultura? El oro. Bien, pero el oro, efectivamente, en la antigüedad también era muy caro, pero había un problema. El oro, al igual que todos los metales, podía quedar impuro, de modo que antes de ser utilizado en la última cena, una copa de oro tendría que haber sido purificada. Sin embargo, las copas de piedra tenían la propiedad de que no necesitaban ser purificadas. Se consideraban como recipientes intrínsecamente puros. De modo que cuando Jesús consagra ese vino en su sangre, tiene mucho sentido que la sangre, que es una cosa sagrada, pues Jesús elija un recipiente que es intrínsecamente puro. Es decir, desde un punto de vista teológico, tiene mucho sentido que Jesús hubiera elegido una copa de piedra. Es decir, de piedra, además muy valiosa, y además el tema de que recuerda una llama de fuego. ¿Por qué? Porque cuando Jesús consagra ese vino, pues es la acción del Espíritu Santo. Fijaos qué hermoso. Era una catequesis para esos 12 apóstoles que estaban allí reunidos. Jesús les da a conocer que en el momento de la consagración actúa el Espíritu Santo, y ese vino ya no es vino, sino que se convierte en la sangre de Cristo. ¿Y cuál es el símbolo por excelencia del Espíritu Santo? Es la llama de fuego.
Por eso, el hecho de que Jesús hubiera elegido una copa que tiene forma de llama de fuego fue como una catequesis para mostrar que ese Espíritu Santo estaba justamente presente en ese momento, en esa copa, en ese vino, que en ese momento, por la transubstanciación, pues no era vino, era su sangre. Bueno, y ya con esto termino. Creo que me he enrollado un poco, así que disculpen, pero bueno, pues muchísimas gracias por su atención y espero que les Se abre un coloquio, pueden ustedes preguntar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. La verdad es que quiero agradecer a las personas que dediquen su tiempo a investigar y a descubrir. Eso me parece maravilloso. Pero bueno, lo último que ha dicho, la diferencia, no acabo de entender el tema de la pureza, del oro y la piedra. ¿Podría? Es que no lo acabo de entender. Sí, claro, por supuesto. A ver, un poco, cuando uno piensa que por qué el Santo Cáliz es auténtico, pues una de las cosas que llama la atención es que es una copa de piedra, ¿no? Y bueno, pues podemos pensar, bueno, es de piedra y era valiosa, y a lo mejor Jesús la utilizó por ser valiosa, pero es que hay un paso más, y es que en la cultura judía la piedra se consideraba como un recipiente puro. Claro, siempre pensamos, bueno, Jesús tuvo que utilizar, es decir, la clave está en que Jesús eligió la copa de la última cena. Un sacerdote una vez me dijo esta idea y yo dije, claro, esa es la clave para su autenticidad, porque Jesús elige la casa, le da instrucciones concretas a los apóstoles para elegir la casa, pero claro, si era la casa de un discípulo, probablemente Jesús conocía a esa familia, conocía probablemente la copa, entonces al elegir la casa Jesús estaba eligiendo la copa. Claro, y nosotros pensamos, si Jesús tuvo que utilizar una copa para algo tan importante como la institución de la Eucaristía, ¿cómo debió ser esa copa? Lo primero que pensamos es el oro, ¿no? Efectivamente, algo muy valioso. Pero claro, en la cultura judía, todos los metales se consideraban que podían quedar impuros. Impuros. Entonces, ¿qué pasa? Que había que, más o menos como hay que limpiarlos. Oye, es que un poco el concepto de pureza e impureza asociado a los recipientes está asocia un poco a la higiene, es decir, nosotros lavamos los vasos antes de utilizarlos, los judíos también, entonces, bueno, pues si tenemos una cena, lógicamente lavamos los vasos antes de utilizarlos. Pero para la cultura judía no era exactamente lo mismo, no era un tema de higiene, sino era un tema un poco más teológico, era un tema de pureza. Es decir, la pureza o la impureza se aplicaba a todos los ámbitos de la vida. Es decir, las personas podían quedar puras o impuras, ¿no? Si alguien hacía algo que no era agradable a la ley de Dios, quedaba impura y había que hacer un rito para purificar. Bueno, pues igual que las personas pues pueden estar puras o impuras, pues también los animales e incluso los objetos. Entonces, purificar el objeto era, digamos, limpiarlo. Pero tenían ritos propios para purificar los objetos. Pero algo muy curioso es que los objetos tallados en piedra no necesitaban ser purificados. Y claro, eso era un poco una ventaja de modo práctico, porque claro, si no tenían que estar continuamente lavando. Entonces, pues en casi todas las casas, en esa época, en época de Jerusalén, las excavaciones arqueológicas han encontrado muchos recipientes tallados en piedra caliza, que no eran excesivamente caros porque era una piedra ordinaria, pero se piensa que eran utilizados para acciones rutinarias en el ámbito doméstico. Probablemente porque era simplemente pues para limpiar, para verter agua, porque se pensaba que no necesitaban ser purificados cada vez. Entonces, desde el punto de vista teológico, pues yo creo que tiene más sentido utilizar un recipiente intrínsecamente puro que utilizar un recipiente que, aunque era valioso, tenía que ser purificado, ¿no? En fin, esto a lo mejor llevaría a otra reflexión un poco más larga, no sé si se No, lo digo a nivel práctico porque la tradición, bueno, los objetos religiosos nuestros, los cálices y demás, normalmente usted sabe que es, bueno, fundamentalmente de oro, sí, un baño de oro. Entonces, claro, ¿es porque no se conoce esa tradición o pues sencillamente por la cuestión tradicional de que el oro, en fin, es como más, no sé? Claro, es que, como he dicho, a partir del siglo I después de Cristo, la fabricación de vasos tallados en piedra prácticamente decayó muchísimo. Entonces, claro, es que, a ver, no había.
Entonces los primeros cristianos se reunían en casa. Entonces lo que utilizaban era utilizar la copa de bendición de la familia. Entonces, si Jesús utilizó la copa de bendición de esa familia, pues cuando los primeros apóstoles y los discípulos celebraban la Eucaristía, utilizaban la copa de bendición de la casa, es decir, lo que tenían. Y claro, pues aunque Jesús dijo, haced esto en memoria mía, es decir, lo más parecido, claro, pues muy pocas familias tenían copas talladas en piedra, valiosas. Entonces, lo normal es que, como digo, pues fueran copas de plata, algunas también de vidrio, ¿no? Porque de hecho, como he dicho, en los primeros siglos el vidrio era caro, era también considerado un material noble, y de hecho los primeros cálices también está acreditado de que eran de vidrio, o sea, eran también vidrio. O sea, el vidrio era material noble, pero claro, actualmente pues el material más noble que hay es el oro, por eso. Pero realmente lo que dice la norma litúrgica es que los cálices deben ser de material noble. Es decir, si hay una cultura donde, por ejemplo, una madera se considera madera noble o algo así, pues incluso se podría autorizar. Tiene que ser material noble, eso es la clave. En nuestra cultura lo más noble es el oro. Por supuesto, si Jesús estaba celebrando la Pascua, fue la copa de bendición, y la copa de bendición de esa casa pues sería esa que era la Pascua. Yo quisiese, porque me he perdido, saltar al Apocalipsis. Ya sé que es mucho saltar. No he entendido el por qué San Juan, o quien fuese el que escribió el Apocalipsis, dice o describe, o de dónde se saca usted ese paso, esa descripción del cáliz, a qué viene en ese lugar. Sí, efectivamente, eso es muy interesante. Bueno, a ver, el tema de cómo llegué un poco a esta conclusión es un poco fortuito, ¿no? Porque, claro, la cuestión era el tema del mar, ¿no? El mar, bueno, es un poco la historia, pero la cuestión es la siguiente. San Juan quiere describir una visión de los santos en el cielo, una visión de los santos adorando a Dios, pero a la vez quiere animar a los apóstoles, a los cristianos que todavía viven en la tierra, porque estaban viviendo una época de persecución. Entonces la idea es que los discípulos, o sea, los cristianos, los primeros cristianos, digamos, se reúnen en torno al altar, celebran la Eucaristía, cantan cánticos de alabanza a Dios, y entonces, digamos, eso es como un anticipo de la alabanza de los santos en el cielo. La idea es que San Juan pretende decir, la Eucaristía, cuando alabamos a Dios, cuando está presente Jesucristo en el pan y en el vino consagrado, es de alguna forma, es como un anticipo de la alabanza que haremos en el cielo. Y claro, pues dice, bueno, pues en el cielo tiene una visión, y dice, pues había... entonces hace como una comparación, claro, pues cuando nosotros estamos alrededor de un altar, pues estamos alrededor de una mesa que tiene pues el pan y tiene el vino. Pues la hipótesis es que en la visión de San Juan hay pues los santos que están juntos también alrededor, claro, de un objeto. Pero claro, hay un problema. Los sacramentos no tienen sentido en el cielo. Los sacramentos son fuente de gracia, pero es como una ayuda espiritual que Dios nos manda solo para nuestra vida en la tierra. En el cielo ya no existirán los sacramentos. Entonces, claro, San Juan dice, ¿y cómo puedo extrapolar la Eucaristía en el cielo? Porque claro, en el cielo no existirá la Eucaristía, pero dice, pero está el recipiente. Entonces la idea es, para que la gente entienda la comparación entre la Eucaristía de la tierra con la Eucaristía del cielo, me voy a centrar en un cáliz, en el recipiente, pero un cáliz que todos los lectores del Apocalipsis sean capaces de reconocer. Es decir, un cáliz que todo el mundo entienda que era un cáliz famoso. Entonces, de ahí viene un poco la idea de que muy probablemente los lectores del Apocalipsis reconocían que esa era la descripción del cáliz que utilizó Jesús. Probablemente porque, bueno, esa información les había llegado por tradición. Ya lo entendí. Bueno, yo quería agradecerte tu conferencia. Tenemos el privilegio de nosotros ser compañeros suyos en el Departamento de Estadística, se llama Manolo, en el Departamento de Estadística se llama Manolo. Bueno. Pero la verdad es que sí, a nivel científico, el obtener resultados y nuevos descubrimientos es emocionante. Obtener nuevos conocimientos sobre una reliquia de nuestro Señor, es decir, te las pasas la noche sin dormir pensando si realmente eso que estás empezando a descubrir es súper emocionante.
Sí, la verdad es que sí, es muy emocionante y eso te anima, ¿no? Porque claro, dices, es que esto no tiene que ver mucho con la estadística, no sé qué van a pensar mis compañeros cuando... Pero bueno, la emoción te anima a seguir estudiando y la verdad es que sí. ¿Cómo descubriste el tema este de cuando coges la copa y haces un fotocopiar, pegar para subir arriba y hacer el círculo que cae? Pues eso fue... ocurre ese tipo de...? Sí, eso fue cuando estuve en el Museo Británico y entonces la foto que os enseñando, pues desde el CES muchas veces nos dicen que eso es un poco la copa que más se parece al Santo Cáliz, son las dos copas estas que hemos mostrado que están en el Museo Británico. Pues resulta que un día pues estuve en el Museo Británico, se me ocurrió hacer una foto en perfil así bien centradita para ver su perfil y claro, cuando la vi y la comparé con el Santo Cáliz dije, es que esto se parece muchísimo más de lo que yo pensaba, ¿no? Y entonces ahí, jugando un poco con esa comparación con el perfil, pues luego cuando lo comparé con un arco de circunferencia y tal, pues me di cuenta un poco de eso, ¿no? De lo del arco de la circunferencia, pero todavía vino de un viaje que hice al Museo Británico de Londres, sí. Casualidades de la vida, así es la ciencia como avanza, ¿no? Un poco pues casualidades. Y luego de las 4 copas de la Pascua judía, es la tercera, la copa de bendición. Pero claro, eso en la tesis doctoral se concluye eso, pero tú has comentado que no estabas completamente de acuerdo con esa conclusión de la tesis doctoral, que podía haberse construido no como copa de bendición, sino como una copa de lujo. Bueno, a ver, aquí hay un pequeño problema, y es que efectivamente en la Mishnah Pesachim, que es un documento de los primeros siglos, se habla que tiene que haber 4 copas en la cena judía. Entonces, claro, la idea es, entonces Jesús utilizó 4 copas durante la idea es, pero había 4 copas físicamente y cada una se llenaba de vino, o era una misma copa que se llenaba 4 veces. A ver, hay un poco, pero bueno, un poco la clave a la solución a este misterio me la dio pues unos estudios de unos investigadores americanos que dicen que la misma Pesachim probablemente es un desarrollo posterior al año 70. En el año 70 se destruye el templo de Jerusalén y eso es dramático para los judíos. ¿Por qué? Porque el centro pues, es un poco la clave, la razón de ser de la cultura judía. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, digamos, hace un esfuerzo por ritualizar la cena judía. Es decir, por eso la cena judía se ritualiza muchísimo más de lo que estaba en esa época. Y de ahí surgen un poco las 4 copas. Probablemente en tiempo de Jesús, no estaba, la cena ritual judía no estaba tan ritualizada y probablemente pues no había 4 copas. Entonces, yo creo que cuando leemos el Evangelio y dice Jesús tomó una copa, la repartió, se va a entender una sola copa. Y claro, la idea es simplemente, es la copa de bendición más valiosa de la familia. Punto. Había 4 copas, probablemente no. Es el propietario de la casa, era un discípulo muy rico y al ser discípulo de Jesús le cede la copa de bendición más valiosa. Con esa copa Jesús celebra la última cena y ya está. Yo creo que así un poco se resuelve el problema este de las 4 copas, que la verdad es que bueno, yo creo que lo tenemos resuelto. El dueño de la copa se la queda, se la deja a su hijo para que realice los mismos ceremoniales. Eso es. Bueno, gracias por tu trabajo. Bueno, gracias por venir. Una pregunta, a propósito de lo que has dicho de la pureza de la roca, de la piedra, en contraposición con el metal, ¿tienes alguna constancia de que las primeras comunidades cristianas o judeocristianas, los cálices que utilizaban fueran de este material, de algún tipo de piedra? Ya sé que se sabe un poquito, pero como está... Es que hay muy pocos, sí, es más de vidrio. Bueno, es un estudio un poco de los primeros cálices, pero es que los primeros aparecen pues el siglo II, III, casi hay más documentación de que fueran de vidrio más que fueran de piedra. Pero por ejemplo, curiosamente... Sí, pero por ejemplo, curiosamente, la monja Egeria, creo que en el siglo IV, viaja a Jerusalén y dice que en una basílica de Jerusalén, creo que era la del Santo Sepulcro, dice que había una reliquia de una copa que se supone que fue utilizada por los primeros discípulos y era de ónice, por ejemplo. Eso es una pista, ¿no? Es decir, las primeras comunidades, curiosamente, ¿ves? En Jerusalén, una copa que se veneraba como reliquia de los primeros discípulos era de ónice. Yo creo que esa es una de las pistas que hace pensar que probablemente pues, era de piedra. Sí, hay muy poca evidencia de esos cálices de piedra. Es que había copas de piedra, pero eran, digamos, yo creo que poco valiosas. Entonces, claro, tenía que ser una copa de piedra, pero además valiosa. Entonces, bueno, combinar eso,
O sea, la clave era que la misa, la Eucaristía, se celebraba con la copa de bendición de esa familia, fuera del material que fuera. Entonces, sería la copa más valiosa, pero bueno, pues de cada familia según su nivel económico. Quizá también fuese diferente si la comunidad era una comunidad procedente del judaísmo, que era una comunidad de gentiles en Roma, cuyas tradiciones fuesen distintas. Y luego también era una época de persecución, entonces claro, en la época de persecución también tenemos que pensar que, hombre, pues guardar una copa valiosa, que tal, pues era complicado. Entonces lo importante era celebrar la Eucaristía, encima pues exigir que fuera un cáliz valioso, tal, pues claro, en época de persecución se entiende que no se le puede exigir tanto. Otro tema que quería sacar, y es el siguiente. Siempre ha habido polémica que si el cáliz de Neuralca, estas historias, pero como últimamente están habiendo investigaciones por parte de ustedes, en este caso usted, el profesor Songel, Aramafé, etcétera, etcétera, y siento que es un momento muy importante para, digamos, realzar y valorar, que se conozca el Santo Cáliz, independientemente de sus investigaciones particulares, que cada uno, pues, lógicamente descubre lo que descubre. Se han planteado, no sé, algunas coincidencias a nivel de contrastar ustedes entre ustedes para, a nivel de, no sé, lo importante es el Santo Cáliz, sean las investigaciones que sean y que todas concluyan. En este sentido, ¿hay algunas discrepancias importantes entre ustedes o sencillamente lo único que hace es importante sumar las investigaciones? Bueno, para mí una de mis mayores preocupaciones, por ejemplo, es el profesor Arasa, que lo he comentado, pues él es arqueólogo, o sea, yo no soy arqueólogo, pero que un arqueólogo muy prestigioso de Valencia, él ha publicado varios artículos y él defiende que la datación del Santo Cáliz podría ser hasta el siglo III después de Cristo. Hombre, a mí eso me preocupa, porque que un experto en arqueología muy prestigioso diga que puede ser del siglo I antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo, yo creo que eso es, nos anima a seguir investigando. Yo creo que posiblemente eso es como, no es que sea incongruencia, pero por ejemplo este aspecto abre mucho la datación. Yo, por ejemplo, por eso le he dado tanta importancia en mi presentación a la datación, porque hay que convencer y hay que demostrar en la medida de posible una datación más precisa. Por ejemplo, eso yo creo que sería una de las mayores discrepancias. Por eso estamos trabajando en la línea de la datación. ¿Alguna pregunta más? Pues agradecerle, profesor, la conferencia tan erudita y también con el buen espíritu que se ha dado. Muchas gracias. Bueno, un momentito. A ver, ya que ustedes son la amistad judeocristiana y se dedican tanto pues a estudiar un poco la relación entre judeo-cristiano, pues yo quería pues hacerles esa entrega a vuestro centro como obsequio de esta copa de Ágata. Muchísimas para gracias. que la gusten en el centro y para que den publicidad, para que la gente pues la pueda ver como una réplica del Santo Cáliz. Así que gracias por su obsequio, la utilizaremos en la próxima cena de Pascua. La tendremos entonces, bueno, pues cena que vienen judíos y la bendecirán el Kiddush con esta copa. claro, pues qué buena idea, fenomenal. Pues nada, mira, tengo que invitar a ver si puedo abrir. Muy bien, muchas gracias.